Bueno, Dios les bendiga, buenas tardes, espero que estén todos bien, que hayan pasado una buena semana. Muchos me han podido entregar los estudios, las tareas que les había encomendado para hacer. La verdad que muy contenta con el resultado de todo lo que escribieron, porque vi que se lo tomaron el compromiso de buscar en las escrituras los versículos bíblicos, con entendimiento, y eso me alegra mucho porque va cobrando sentido lo que es paso a paso lo que nos lleva el estudio de la palabra a entender el propósito, como yo les decía desde el principio, de lo que significa poner las bases espirituales para que sean firmes. En la clase anterior que estábamos finalizando con ¿qué es pecado?, realmente se trabajó muy bien, si bien se fue dado en dos partes, pero es una parte muy importante dentro de lo que es el estudio, como yo les explicaba, porque tiene que ver con el reconocimiento. Y hoy justamente vamos a comenzar esta clase que se llama ¿Cómo lograr la salvación? Muchas personas se preguntan, ¿y ser salvo de qué? Y nosotros hemos hablado, ser salvo del pecado, ser salvo de esa condena de muerte que teníamos por el pecado, y solo por medio de Jesucristo somos redimidos de ese pecado. Quien nos lleva a entender y a reconocer es el Espíritu Santo. Pero bueno, antes de seguir ahondando en este estudio, me gustaría hacer una oración, compartir con cada uno de ustedes, para que nos tomemos este tiempo de pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, nos prepare, nos enseñe, nos ayude a poder entender las cosas que aún nos cuesta, y despertar en nosotros ese sentido espiritual de buscar entender la palabra de Dios, ¿sí? Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por tus bondades, gracias por este tiempo maravilloso en el cual tu Espíritu Santo nos instruye, nos lleva a toda verdad. Gracias, Señor, por hacernos ver esas cosas que nosotros durante mucho tiempo nos eran ocultas, pero hoy nos es revelada tu palabra por medio del conocimiento que nos da el Espíritu Santo, quien nos abre el entendimiento, nos hace ver esas verdades que nos da la oportunidad de poder hacernos libres de todo el pecado, de todas las causas del pecado, de las consecuencias del pecado, y poder reconocer delante de ti, Señor, que te necesitamos. Gracias, Jesús, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, por guiarnos, por prepararnos. Gracias, Señor, porque tú eres quien te lleva toda carga, todo cansancio, toda dificultad, toda preocupación. En ti, Señor, ponemos, Señor, nuestros pensamientos y los llevamos cautivo a obediencia a la cruz de Cristo, derribando los argumentos que se levantan contra el conocimiento de tu palabra. Escrito está que tu pueblo perecía por falta de conocimiento, pero te damos gracias porque por medio de los estudios podemos, Señor amado, ser instruidos, ser preparados y poder entender, Señor, las Escrituras y poder llegar, Señor, a tu presencia a través de tu Hijo Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias en este día, ponemos nuestra vida en tus manos y te pedimos que a partir de este momento seas tú, Señor, en todas las cosas que se compartan en el estudio y que haya apertura en corazones, Señor, corazones enseñables. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comenzando esta clase, como les decía, ¿qué significa? ¿Cómo lograr la salvación? ¿Cuál es el primer paso para alcanzar la salvación? Porque muchos se preguntan, ¿qué debo hacer? El primer paso es reconocer, como les decía, nuestra necesidad espiritual. O sea, para poder reconocer esa necesidad espiritual, tenemos que entender, ¿ser salvos de qué? Hay muchas personas que cuando les he hablado sobre salvación me han dicho, ¿y ser salvos de qué? Tengo una vida medianamente buena, no tengo mayores problemas, pero no habían reconocido el pecado en sí. En la clase anterior que hablábamos del pecado, hay muchas cosas que se pasan por alto, pero que son pecado y va contra la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña este primer paso? Es reconocer nuestra necesidad espiritual, aceptando que estamos mal, empezar a reconocer esas cosas que
nos apartan de Dios. Y acercarnos de este modo a Dios. Mateo 5:3, vaya anotando, dice, no hay nada en el mundo que pueda darle salvación al hombre, solo el acercarse a Dios con deseos de ser salvo. Esa es una de las partes. En la clase anterior yo les hablaba sobre la decisión. Estamos transitando pasos decisivos. Me decido a ser libre del pecado. Me decido a ser salvo de todo ese pecado, dice la palabra de Dios, dice que el pecado que me asedia, desde la fundación del mundo, desde Adán y Eva, que sabemos que en el origen Adán y Eva pecaron contra Dios, cometiendo el pecado de desobediencia, eso se trasladó en toda la humanidad. Entonces, muchas veces es más normal hacer lo malo que hacer lo bueno. Entonces, en la palabra nos lleva a entender de aquellas cosas que nosotros realmente debemos ser salvos. Por eso nos enseña que para recibir salvación, el hombre solo el acercarse a Dios con deseos de ser salvo. Esa es la decisión, el deseo de ser salvo, el deseo, la necesidad de ser salvo. Hebreos 11:6. El segundo paso, dice, es el arrepentimiento, en Hechos 3:19. Así que después de acercarnos a Dios, el Espíritu produce la necesidad de arrepentirnos. Yo les explicaba cuando les decía que el Espíritu nos convence de pecado. Se despierta en nosotros una conciencia espiritual en la cual ya no llamamos a lo malo bueno ni a lo bueno malo, sino que reconocemos la verdad, porque esa verdad que es la palabra nos hace libre. Dice Hechos 2:37, dice, o sea, que sentimos un dolor dentro nuestro por haberle fallado, ofendido y fallado a Dios. Al tomar conciencia de lo malo, dice, conciencia de lo malo que es el pecado, lo rechazamos y hacemos todo lo posible para enmendar nuestro error. Lucas 19:8. Alguien me decía, es imposible, dejar de pecar. Nosotros no es imposible dejar de pecar. Cuando nosotros escogemos seguir a Cristo, Él nos enseña, nos lleva a un camino de arrepentimiento. Constantemente vamos reconociendo, nos arrepentimos y nos apartamos de lo malo. Porque Él nos lleva y nos guía. Dice, unido al arrepentimiento está la confesión de los pecados. Mateo 3:6, 1 de Juan 1:9. Cada pecado debe ser confesado al Señor. No importando cuánto hace que lo cometí, al declararlo, el pecado sale a la luz y lo rechazamos. El hombre sufre por esconder sus pecados. El Salmo 32:3-4, que habla sobre la dicha del pecado, del perdón. A veces dice, se necesita la ayuda de alguien más maduro espiritualmente que nosotros, a quien le presentamos él o los pecados ocultos para que nos ayude a enfrentarlos y ser libre de los mismos. Gálatas 6:1-2. En esto me voy a detener un poquito. Cuando nosotros hacemos una oración de confesión, veo que la oración de fe, cuando decidimos aceptar a Jesús como nuestro Salvador, estamos reconociendo que solo por medio de Jesús podemos ser salvos. Lo recibimos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Y seguido de eso, reconocemos, en medio de esa oración, nuestros pecados. Nos reconocemos pecadores y nos arrepentimos de todo pecado para poder así alcanzar la salvación. Por eso dice que es una confesión. Yo lo tengo que declarar con mi boca. Nadie lo va a decir por mí. Es una decisión mía. Tenemos el libre albedrío, el poder de decisión. Entonces, lo declaramos. Pero muchas veces hay pecados que dice son innombrables, ¿cómo lo voy a decir? Pero cuando nosotros encontramos las personas espiritualmente preparadas, en este caso nosotros tenemos los líderes, en los cuales las consejerías, en la multitud de consejeros hallamos pronta respuesta. Muchas veces no sabemos cómo tomar decisiones y nos guían, pero siempre por medio de la palabra. Nosotros no podemos guiar solamente humanamente porque no conocemos las profundidades del corazón, solo Dios las conoce. Y Él nos lleva a que nosotros podamos ser libres por medio de la confesión.
¿Cuál es el tercer paso? Dice creer y confiar en Cristo Jesús y su obra redentora en la cruz. Creer y confiar. Ahí se activa la fe en nosotros, la fe para creer. Yo creo que necesito ser salvo. Yo creo que mi vida tiene que cambiar. Yo creo que tengo que ser transformado. Yo creo que la manera que tuve de vivir hasta hoy no fue buena. Entonces comienzo a transitar el camino al arrepentimiento y la confesión de fe, que le estoy creyendo y confiando en Jesús, que Él me va a ayudar. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, pero usted léalo, quiero que lo lea, que lo busque, que anote esos versículos, porque son tan importantes. Hechos 4:12, dice, alguien tenía que pagar muy alto por el pecado del hombre, ya que su deuda era muy grande. Cristo pagó esa deuda a precio de sangre. Primera de Juan 1:18-19, y su sangre nos limpió de todo pecado. Primera de Juan 1:7. O sea, la paga del pecado es la muerte eterna. O sea, nadie podía pagar por nosotros. Solo Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Dice que Él cargó con nuestros pecados, fue molido por nuestras rebeliones. La paga de nuestro pecado fue la muerte en la cruz. Él pagó, Él abolió todo decreto que había, toda sentencia que había contra nuestra vida, y nos dio la redención por medio de pagarlo en la cruz del Calvario. Él pagó con esa esclavitud que teníamos nosotros a causa del pecado para que nosotros recibiéramos la libertad. Cargó con nuestras enfermedades, que muchas enfermedades a causa del pecado, o sea, nos llevaba también a una muerte, pero Él cargó con nuestros dolores, cargó con nuestras enfermedades para darnos la sanidad, no solamente la sanidad física, sino la sanidad espiritual. Todo eso lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, con su sangre, precio de sangre pagó. ¿Quién dio su vida por vos? Nadie dio su vida por vos. O sea, ese es el amor más grande que alguien puede haber hecho por nosotros. Haber derramado su sangre, haber sido molido por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones, por todas aquellas cosas que nosotros, de la manera que vivíamos y creíamos en un tiempo que estaba bien, y cuando entendimos y nos encontramos con la verdad de la palabra de Dios y nos trajo la convicción, pudimos ver y descubrir y detectar todas las cosas malas que estaban operando en nuestra vida. ¿Por qué no podíamos ser felices? ¿Por qué no podías tener una familia bien formada? Porque cuántas cosas en las cuales a causa del pecado, a las consecuencias, nos llevó a determinadas situaciones en las cuales vivimos. Y así nos encontró Jesús, así nos encontró en el camino. Él se presentó, pero siempre es con una decisión. O sea, Él no obliga a nadie, Dios no obliga a nadie. Él viene y se presenta ante nosotros por medio de las Escrituras para que lo conozcamos. Esa es la invitación. Y saber que muchos dicen, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Dice que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Por eso dice creer y confiar en Cristo Jesús y su obra redentora en la cruz. Después el punto 4 dice, ¿qué es la regeneración? Significa que al creer en Cristo el Espíritu Santo nos da una nueva naturaleza espiritual. Segunda de Corintios 5:17 dice, la simiente pecaminosa heredada de Adán es quitada y el Señor nos da la simiente santa. Primera de Juan 3:9. Nos quita el pecado viejo y nos da el poder para no volver a pecar, comenzando a cambiar nuestros malos deseos e inclinaciones. Vamos a hacerlo dice que a través de qué. ¿Qué significa esto? Que nuestra naturaleza espiritual venía con una simiente pecadora, una simiente de transgresora, una simiente de desobediencia, una simiente de maldad. Todo eso estaba a través de esa semilla que fue creciendo y fue pasando de generación en generación. Entonces nuestra vida estaba siempre inclinada a hacer lo malo, con malos pensamientos, con malas inclinaciones, muchas cosas. O sea, a torcer lo bueno en Dios, a distorsionar, a no discernir las cosas buenas
de Dios. Entonces, este es un punto importante, por eso hablo de una regeneración, que nosotros en el Señor somos nueva criatura. Cuando venimos a Él, el Señor nos transforma de adentro hacia afuera. La mujer y el hombre interior comienza a ser regenerado, comienza a ser transformado por medio de la obra redentora de nuestro Señor amado Jesús. Qué importante que es esto, querido grupo, poder entender las Escrituras. Muchas preguntas, como me decía alguien hoy, me decía, yo creía que no era imposible dejar de pecar. Vamos camino, dice, a la perfección. El Señor perfecciona su obra cada día. Constantemente Él está trabajando arduamente. Somos su creación, somos obra en las manos de Dios. Estamos como en las manos del alfarero. Él comienza a trabajar en nosotros, comienza a transformar esas cosas. Muchas veces llegamos al camino del Señor destruidos, lo que representa nosotros, esta casa espiritual destruida, con un montón de cosas, con viejos rudimentos, con muchas cosas, con argumentos, con fortalezas que se habían levantado, con incredulidades, con cuántas cosas que, ideologías, fundamentos formados a través mismo de lo que es las tradiciones, cuántas cosas, que Él vino a derribar todo eso, esos fundamentos que se habían levantado contra el conocimiento de su palabra. ¿Por qué? Porque era necesario volver a buscar a su creación, a sus hijos. Por eso el plan de Dios de enviar a su Hijo para salvar a su creación. ¿De qué? De todo lo malo, de la maldad, de todo lo que vino provocando a causa de la desobediencia el pecado, esa simiente de maldad. Bueno, quería compartirles hoy hasta acá, porque quiero después profundizar un poquito más. En la próxima clase voy a ahondar un poquito más sobre este punto, sobre lo que es la salvación, porque como les dije, ¿qué es pecado y cómo lograr la salvación? Son los pasos más importantes que nos lleva al arrepentimiento, al reconocimiento, que esto es un antes y un después en la vida de cada uno de ustedes. Yo hace muchos años que recibí a Jesús en mi corazón y ¿saben qué? Nunca, nunca, nunca me falló. Él permanece fiel cuando muchas veces yo no fui fiel a Él, pero Él me enseñó que Él es el mejor amigo, el fiel consejero, el príncipe de paz. Todas esas cosas, ¿dónde las encontramos? En su palabra. ¿Cómo lo conocemos? Por medio de las Escrituras. Por eso quiero dejar hasta aquí hoy esta clase. Espero sea de bendición. La continuación va a ser, en la próxima clase la voy a continuar con esto. Pero hasta aquí quería compartirles. Y bueno, una bendición especial para cada uno de ustedes. Los aliento, los animo para que puedan seguir, se fortalezcan en el poder de la fuerza de Cristo, que Él es quien nos sostiene cada día, y para que este estudio sea cada día que lo puedan recibir, sea de bendición para ustedes, que los instruya, que les pueda dar ese alimento espiritual que necesitan. Verdaderamente creo que así será, porque estoy creyendo que son obra de Dios, o sea que Él es el Maestro. Jesucristo es el Maestro quien nos va a guiar, los va a discipular, en este caso por esta servidora. Así que quiero bendecirlos, los espero en la próxima clase, espero que todos me pongan deditos de presente y que me sigan hablando, compartiendo inquietudes. Un abrazo grande para todos y los bendigo en el nombre de Jesús. Espero que la paz de Dios esté sobre cada uno de sus hogares en estos tiempos. Besito.